Vale, pues buenos días a todos. Vamos a empezar hoy con, bueno, yo soy Elena Hernando, ya habéis recibido mi correo. Eh, yo os voy a contar el tema de modelado de sistemas fisiológicos que está planificado para esta semana y la semana que viene el tema de telemedicina. Ya os he dejado en el Moodle la presentación y tenéis que hacer una entrega de cada una de los dos temas, ¿vale? Luego os detallaré un poquito qué es lo que tenéis que entregar en el tema de modelado de sistemas fisiológicos. Bueno, pues a ver. Una de las cosas que son útiles en ingeniería biomédica es conseguir hacer modelos de los sistemas biológicos de modo que podamos trabajar con esos modelos en lugar de tener que trabajar directamente con los humanos para hacer la investigación. Entonces lo que veremos en esta clase es eso, qué es un modelo, cómo se construyen los modelos y algunos ejemplos de aplicaciones de los modelos en medicina. Esos son los contenidos, ¿no? Introducir qué son los modelos, el modelado de sistemas fisiológicos, cómo se construyen, algunas técnicas de modelado matemático que están especialmente adaptadas a modelar procesos fisiológicos, análisis de sistemas dinámicos y algunos ejemplos. Pasamos a la parte de introducción. Si en algún momento tenéis alguna pregunta, escribidmela en el chat y si estoy mirando el chat y la veo, la intento responder en ese momento y si no, la respondemos al final. Bueno, ¿qué es un modelo? Pues un modelo es una representación de la realidad, pero es una representación parcial. La realidad siempre es mucho más amplia. El modelo representa una parte de la realidad, que suele ser bastante limitada. El modelo no representa exactamente 100% la realidad, sino que es una aproximación del problema. Es muy importante que el modelo esté ajustado al propósito para el que queremos usar el modelo. Si queremos usar el modelo, luego veremos para qué se utilizan los modelos, ¿no? Podemos trabajar, dependiendo del propósito, con modelos más sencillos o con modelos más complicados. En esta asignatura, en este tema, de lo que vamos a hablar es de modelos matemáticos, frente a otro tipo de modelos de los que también habréis oído hablar, que son los modelos físicos o los modelos animales. En medicina se utilizan mucho los modelos animales, como son modelos de ratón, modelo de rata, donde se conoce muy bien esa raza concreta de rata, de ratón, y todos los investigadores que trabajan con ese modelo de ratón o de rata, modelo Murino se llama, todo lo que prueben saben que es reproducible porque todos están trabajando con el mismo tipo de animal. Modelos físicos, por ejemplo, ahí aparecen algún modelo físico pues, de una mandíbula, una prótesis, donde tú puedes hacer el modelo y, por ejemplo, mover ese modelo durante muchas horas, muchos días, para ver cómo es el desgaste de los materiales. Nosotros lo que vamos a ver aquí no es eso, son modelos matemáticos, modelos que están utilizando ecuaciones matemáticas para representar esos procesos fisiológicos. Al final son modelos que podemos hacer con MATLAB, por ejemplo. Bueno, ¿en qué consiste crear un modelo? Pues crear un modelo consiste en mapear en el modelo, en nuestro caso en esas ecuaciones matemáticas, todo el conocimiento fisiológico que tengamos y también el conocimiento que hayamos obtenido mediante datos experimentales. En función de que los modelos trabajen con datos experimentales o con conocimiento fisiológico explícito, se les denomina data driven, que están basados en los datos, o versus modelos que representan de forma explícita la fisiología. Por ejemplo, pues un médico conoce que tal glándula del organismo segrega una hormona que tiene una función en los tejidos diana y se conoce que ese proceso está activado pues, por una segunda hormona que es segregada en la pituitaria anterior. Ese conocimiento fisiológico se conoce, cuál es
la glándula que lo genera, cuál es la glándula que segrega la hormona, cómo es la hormona, cómo viaja. Ese conocimiento fisiológico lo podríamos implementar en unas ecuaciones matemáticas. Y es un conocimiento explícito, se conoce, se ha medido, está documentado y escrito en los libros de medicina y lo estudian todos los médicos. Sin embargo, hay procesos fisiológicos que no se conocen, muchísimos procesos fisiológicos que no se conocen. Entonces, lo que se hace es diseñar un experimento. Pues a un conjunto de pacientes se les administra una determinada fármaco y se les va haciendo extracciones de sangre a lo largo del tiempo y se va viendo cómo evoluciona la concentración del fármaco en sangre o de la segregación de algunas otras sustancias en el organismo. Con esos puntos de extracción de sangre, con esas medidas, se crea un modelo matemático que puede ser el polinomio que mejor se ajusta a esa gráfica de evolución. En ese caso, lo que tenemos son datos experimentales. No conocemos bien cuál es el proceso fisiológico y lo que hacemos en un modelo data-driven, pues eso, un polinomio que ajusta bien, que ajusta bien esa gráfica de datos y que podemos después reutilizar modificando, por ejemplo, la dosis de administración. Nuestro polinomio se adaptaría y generaría los datos para la nueva dosis. ¿Vale? Es habitual que tengamos modelos que mezclan las dos versiones, ¿no? Modelos que parten de conocimiento de la fisiología a los que les completamos con datos obtenidos experimentales. Luego vamos a ir viendo ejemplos con lo que lo veréis más claro. Bueno, pasamos a la siguiente transparencia. Un modelo lo podemos ver como un sistema de entradas y salidas. A ver, hay una pregunta, una cosa, María. Me dice un compañero que el enlace no le deja entrar a la reunión. Pues todos los demás habéis podido entrar, ¿no? Y cabemos hasta 250. Mándame su correo a ver si le puedo invitar, ¿vale? Mándamele un correo porque aquí puedo poner agregar participantes. Bueno, aquí me dice, elija un contacto o escribe un nombre o número de correo. De todas formas, dile que lo vuelva a intentar, porque todos habéis entrado. Bueno, continuamos. Un modelo lo podemos ver como un sistema con entradas y salidas, ¿vale? Que estáis vosotros acostumbrados a este tipo de representación, un modelo con entradas y salidas, y el modelo, una manera que tenemos de caracterizar el modelo es su manifestación de cuán complejo es, ¿no? Cómo de complejo es. Y la complejidad de un modelo la podemos de alguna manera caracterizar por el número de componentes o elementos que tenga el modelo, o el número de conexiones que haya entre esos elementos, o también si el modelo incluye componentes no lineales. La no linealidad es un elemento de complejidad del modelo y una de las cosas que suceden es que prácticamente todos los modelos fisiológicos van a ser modelos no lineales, ¿vale? Aunque muchos de ellos podemos hacer algunas asunciones para trabajar como si fueran lineales, de manera que estamos reduciendo la complejidad. Bueno, aquí aparece un ejemplo de complejidad fisiológica, ¿vale? Este modelo está sacado de un libro de Claudio Covelli, que es una de las personas que más ha trabajado en modelado fisiológico en el mundo, y esta figura representa, para que veáis, representa un modelo de un humano en su totalidad. Si os fijáis, a la izquierda está la entrada de información y a la salida las salidas metabólicas. La entrada de información a este humano, la entrada de información a este humano es los ojos, la piel, la nariz, la boca, los oídos, o sea, los sentidos, los órganos externos por los que adquirimos la información. El siguiente paso, las cajitas que hay a la derecha, son los mecanismos de
La verdad es que no veo. No sé si vosotros veis. Reconocimiento de patrones. Nuestros ojos ven una imagen, pero luego en nuestro cerebro hay algún proceso que se encarga de reconocer si lo que estamos viendo es la cara de una persona, una mujer, un hombre, un perro, un paisaje. Lo mismo para la piel, reconocimiento de patrones, si es algo áspero, si es algo suave, si es algo caliente, frío. La nariz, reconocemos los olores, el gusto, los sonidos, etcétera. De ese reconocimiento de patrones que vienen de las señales que vienen del exterior, hay unas redes de comunicación que se comunican con la parte de la memoria y con la toma de decisiones. Pues imaginad que vemos un león, pues de alguna manera tendremos que tomar la decisión de que eso es algo peligroso, un león suelto, algo peligroso para nosotros, y tendremos que tomar la decisión de salir corriendo, por ejemplo. Pues a la derecha aparecen los controladores y los actuadores sobre la planta. Los controladores serán los músculos, los nervios, el sistema circulatorio, los actuadores, el sistema locomotor, los pulmones, el corazón. Todo mi sistema se pondrá en marcha para que esté preparado para salir corriendo y hacer acciones sobre el esqueleto. La presión arterial me subirá la secreción de adrenalina, mi pulso se acelerará. Eso es la parte de la planta y yo finalmente saldré corriendo. En la parte de abajo, de esa parte de la derecha hacia abajo, aparecen unos sensores internos, mecánicos, químicos y otro tipo de sensores, que lo que hacen es sensar qué está sucediendo y realimentar para controlar el sistema. Imaginad que lo que yo quiero es que tengo sed y quiero coger un vaso de agua. Alargo mi mano, estoy en la parte de información, estoy viendo el vaso de agua, le digo a mi sistema motor que mueva mi brazo para coger el vaso de agua y de alguna manera tiene que haber un sensado de si no estoy moviendo el brazo demasiado deprisa, demasiado lento, si he llegado ya a coger el vaso y no me he pasado. O sea, hay una realimentación en todo sistema fisiológico, hay una realimentación que me permite ajustar las acciones del sistema. Cada una de estas cajitas que aparece en esta gráfica sería susceptible de ser un modelo, ella por sí sola un modelo matemático. Si nosotros fuéramos capaces de construir todas estas cajitas, podríamos representar un humano. Si os fijáis, en la parte de arriba aparecen restricciones y perturbaciones. Y aquí un ejemplo que yo os puedo poner es, por ejemplo, imaginad que vamos caminando por el campo y ahora que ha llovido tanto, en el campo tienen que estar ya las hierbas altas y vamos caminando por un camino estrecho y vais vosotros solos caminando por el camino estrecho y de repente se os cruza una culebra por delante que atraviesa el camino, pues a lo mejor vuestra reacción es pegar un respingo, pegar un grito y hacer muchos aspavientos. Si en lugar de ir vosotros solos, delante de vosotros van niños pequeños, nuestro cerebro se autorregula, se autorrestringe y no pegaríais ese grito posiblemente para no asustar a los niños. Pues eso serían las restricciones, ¿no? Restricciones físicas, sociales, mentales, que actúan sobre nuestro comportamiento. A lo mejor si vosotros estáis cenando con amigos, pues soltáis algún taco de vez en cuando. Pero si vais a cenar a la casa de vuestro novio, que están sus padres, o de vuestra novia, pues seguro que vosotros os autorreguláis y utilizáis otro tipo de lenguaje, ¿no? Pues ahí estarían las restricciones. También tendríamos que modelarlas, si queremos modelar a un humano en su totalidad. Y perturbaciones, pues están las perturbaciones físicas, mentales, pues imaginad que nos falta una pierna o que nuestras capacidades mentales no son las de la media, pues todas esas cosas también serían susceptibles de modelar. Con esta transparencia lo que os quiero mostrar es que existen muchas complejidad en lo que es un humano. Y cuando hablamos de un modelo fisiológico, muchas veces nos estamos centrando en una de estas cajitas individualmente y no en la totalidad. ¿De acuerdo?
A ver, sé que me ha llegado... En algún lado he visto una ventanita de que me había enviado el correo, pero ahora la he perdido y no lo veo. Vale, mándamelo en el chat general y así intento invitarle antes de pasar a la siguiente transparencia. Venga, a ver si podemos invitar a Pablo. Dice, no se puede establecer contacto con Pablo, puede que esté desconectado. Bueno, dile que lo vuelva a intentar. Continuamos. La complejidad fisiológica de hacer modelos también existe en que muchas veces es imposible hacer medidas en vivo. Pues, por ejemplo, no podemos medir en vivo cuál es el potencial de una neurona porque tendríamos que abrir el cráneo, tendríamos que meter un elemento extraño y causaríamos daños a la persona, ¿vale? Otra de las complejidades fisiológicas es que muchas veces lo que tenemos son medidas indirectas de lo que sucede en el organismo. Podemos hacer medidas en sangre, en orina o en muestras de respiración y eso es una medida indirecta de lo que en realidad está sucediendo. Pues, por ejemplo, si nuestro organismo tiene excesiva glucosa en sangre, por ejemplo, una de las maneras de las que reacciona es podríamos medir esa glucosa en sangre haciendo una analítica y veríamos la medida puntual de glucosa en sangre. Otra manera que tiene el organismo para quitar exceso de glucosa es eliminarlo por la orina. Podríamos medir la cantidad de glucosa en orina. La cantidad de glucosa en orina que encontráramos en la orina sería la suma de toda la glucosa que se ha acumulado en orina desde la última vez que se orinó. Es una medida indirecta de la glucosa que hay en sangre. Y la glucosa en sangre es una medida indirecta de cómo los alimentos, los carbohidratos, se han ido metabolizando y convertidos en glucosa para distribuirlos a los tejidos. Entonces, con esas medidas indirectas tenemos que ser capaces de trabajar y construir las ecuaciones que representan la fisiología. Entonces, bueno, pues son dificultades. El problema no es fácil. El problema de hacer modelos fisiológicos no es sencillo y bueno, pues al final hay que trabajar con lo que se tiene. Bueno, sistemas lineales. Vosotros sabéis lo que es un sistema lineal porque os los han contado en otras asignaturas y casi todos los sistemas fisiológicos son no lineales. ¿Y por qué os hablo yo de sistemas lineales? Porque si conseguimos trabajar con esos sistemas en una zona en la que podamos considerarlos lineales, se reduce considerablemente la complejidad del modelo. O sea, si podemos tratarlos como lineales, pues a lo mejor en un rango de trabajo o porque los linealicemos, lo que conseguimos es que podemos trabajar como un sistema lineal y lo que se cumple en un sistema lineal es el principio de superposición, que conociendo cada entrada por separado, cada entrada tiene un efecto fijo en la salida. La salida la podemos calcular como la suma de las salidas que produciría cada una de las entradas por separado. De esta manera, esto solo se cumple si el sistema es lineal. Si el sistema es no lineal, la salida va a ser muy dependiente de las combinaciones de las entradas, con lo que las mismas entradas nos pueden dar salidas muy diferentes tan solo con cambiar las condiciones iniciales, las condiciones de contorno. Entonces, lo bueno de trabajar con sistemas lineales es que se cumple el principio de superposición y que con que conozcamos cuál es el efecto de cada entrada individual en la salida, podemos construir la salida compuesta de todas esas entradas. Entonces, eso ahora en los ejemplos lo veréis mejor cómo nos puede ayudar. Bueno, aquí os hago una pregunta, ¿vale? Estos dos
estas dos ecuaciones que aparecen arriba son sistemas lineales, miradlas un poquito y me decís, y me tenéis que decir ahora si son sistemas lineales. Os pregunto por la primera. La primera es un sistema lineal. ¿Quién cree que es lineal? Decidme sí, sí, no, no. Pueden ser las dos lineales, ninguna. Una sí, otra no. Venga, no me seáis tímidos. No me seáis cobardes. Veo ahí un valiente. La primera ecuación, la que es una ecuación en derivadas. La primera es lineal y la segunda no. Andrés. La segunda no lo es, dice Javier. Bueno, pues, a ver, efectivamente la segunda no lo es, porque es un polinomio de segundo grado. Entonces, claramente no es lineal. La primera, aunque la expresión parezca complicada, sí que es lineal porque la derivada segunda y la derivada primera son operaciones lineales. La derivada segunda de x1 más x2 es igual a la derivada segunda de x1 más la derivada segunda de x2. O sea, la manera de comprobar si estas dos ecuaciones son lineales o no lineales es que en vez de la entrada x pusiéramos una suma, x1 más x2, y desarrolláramos la ecuación y viéramos si al final obtenemos una ecuación que fuera la suma de las dos entradas. O sea, sería comprobar si se cumple este principio de superposición, si a la salida y sería igual a la suma de la salida debida a x1 más la suma de la salida debida a x2. En el primer caso sí se cumple porque las derivadas son lineales, mientras que en el segundo caso no se cumple. ¿Vale? Entonces eso es lo que aparece ahí. Si sustituimos x por la suma x1 más x2, se cumple que la y que obtengamos es la suma de la y1 más y2, que hubiéramos obtenido solo poniendo x1 a la entrada y x2 a la entrada. Bueno, pues una ecuación lineal, como su propio nombre indica, al final es una línea si la representamos, ¿vale? Esto es un ejemplo de sistema lineal. Pues el sistema circulatorio, nuestro sistema circulatorio, la relación que hay entre presión y volumen en el sistema circulatorio, podemos simplificarla a que es una relación lineal. Imaginad el sistema circulatorio, nuestras venas, nuestras arterias, cada una tienen unas dimensiones, unos tamaños, pero aquí vamos a asumir que nuestro sistema circulatorio es un tubo del mismo diámetro todo él y tenemos una presión a la entrada y una presión a la salida. Podemos representar la relación entre presión y volumen como una ecuación, como una gráfica lineal. Cuanto mayor sea el volumen, mayor será la presión, o cuanto más aumente la presión, irá aumentando el volumen de manera lineal. Esta sería la representación gráfica del modelo y esta sería la ecuación matemática del modelo. La diferencia entre la presión a la entrada y a la salida del volumen del sistema circulatorio, P1 menos P2, es igual a una constante por el volumen. Y esa constante, que es R, es la resistencia del sistema periférico, se puede calcular con como 8 por la viscosidad de la sangre, la longitud del vaso, dividido entre pi por r a la cuarta, donde r es el radio interno del vaso que estemos considerando. Entonces, en este caso, esa relación, pues vemos que es lineal, ¿no? Imaginad que este modelo lo podríamos utilizar para
explorar si la presión y el volumen del sistema circulatorio es la adecuada cuando estamos a lo mejor haciendo una intervención a una persona del corazón y le tenemos puesta circulación extracorpórea mientras le están cambiando las válvulas del corazón. Pues podríamos, nuestro sistema de circulación extracorpórea podría estar utilizando un modelo de este estilo para ir controlando presión y volumen que va introduciendo en el sistema. Bueno, lo normal es que ya os he dicho que en los modelos fisiológicos los sistemas son no lineales, ¿no? Y un sistema es no lineal cuando al menos uno de sus elementos depende de otro de forma no lineal. Con que uno de los elementos sea no lineal, ya me convierte todo el sistema en sistema no lineal. En este caso no se cumplirá el principio de superposición y el efecto de cada entrada depende del resto de entradas. No es independiente el cálculo a la salida, simplemente conociendo la entrada, sino que depende qué valores tengan el resto de entradas, la salida va a ser diferente. Y los resultados son muy dependientes de las condiciones iniciales. Este es el ejemplo más típico en sistemas fisiológicos, es la ecuación de Michaelis-Menten, que aparece en la transparencia siguiente, y tiene esa forma, ¿no? La ecuación de Michaelis-Menten representa un modelo estático, no lineal, que describe el equilibrio de una reacción química controlada por una enzima. Imaginad que tenemos una reacción química que está controlada por una enzima, eso significa que si no hay enzima no se produce la reacción química y cuanta más enzima haya, más se va produciendo esa reacción química. Existe una variable que es la velocidad de la reacción química, que es la V, y esa es la concentración de la sustancia. Esta gráfica representa la concentración de sustancia versus la velocidad de la reacción. Cuanta más sustancia, esa sustancia es la enzima. Cuanto más enzima administremos, mayor es la velocidad de la reacción, pero tiende asintóticamente a un máximo, no puede tender al infinito la velocidad de la reacción, tiende a un valor máximo. Ese Vmax es el valor máximo de la reacción. Si nosotros vemos la gráfica y nos fijamos en ese Vmax, que sería la asíntota, y calculamos la mitad de ese valor máximo, el Vmax medio, y miramos qué valor tiene la gráfica en ese Vmax medios, esa constante, Km, es la constante de Michaelis-Menten. Conociendo Vmax y la constante de Michaelis-Menten, ya tenemos el modelo matemático de esta reacción, que sería el que aparece a la derecha. La velocidad de la reacción se puede calcular como Vmax por la concentración de la enzima dividido entre la constante de Michaelis-Menten más la concentración de la enzima. Nos encontramos que es una ecuación no lineal, se ve claramente que es no lineal porque no es una recta. Si fuera una recta sería lineal y no lo es. Y es fácilmente expresable. Esta ecuación no la podemos encontrar en muchos procesos fisiológicos. Imaginad que nosotros hacemos un experimento para extraer datos, que a una persona o a varias personas les estamos extrayendo datos con analítica de sangre y vamos obteniendo puntitos. Cada hora le extraemos sangre y esos puntitos sabemos que tienen esta forma de Michaelis-Menten, pongamos, ¿no? En vez de una curva como tenemos ahí, tenemos los puntitos. Pintamos los puntitos en una gráfica y llegaremos a ver que los valores llegan a la asíntota. Esa asíntota la tomamos como Vmax, calculamos el V medio y calculamos la Km y con eso ya tendríamos la gráfica, el modelo matemático que representa los puntos que yo he obtenido en esa experimentación con extracción de datos de los pacientes. Es decir, que es muy fácil a partir de datos experimentales expresar la ecuación de Michaelis-Menten, porque con conocer Vmax, Vmax medio y el valor del Km, pues ya tendríamos el modelo matemático. Bueno, como os había ya anunciado un poquito antes o enunciado antes en
en la transparencia en la que se veía el modelo del humano completo, una de las características fundamentales de los sistemas fisiológicos es la realimentación. Y esta característica es vital para regular el sistema y para el control del sistema. Por ejemplo, habréis oído, ¿no?, de las constantes vitales, ¿no? Una persona que está ingresada en la UCI se le está monitorizando sus constantes vitales. Cuando una persona está estable, es que sus constantes vitales están dentro del rango. Y son constantes. Nuestro organismo intenta trabajar con constantes. Intenta que la temperatura sea una constante, que el pulso cardíaco sea una constante, que la concentración de glucosa en sangre sea una constante. Intenta que todo eso se mantenga dentro de unos niveles muy estrechos. Y lo que necesita nuestro organismo es sensar cada una de esas variables y darle realimentación al sistema para, si esa variable se está saliendo de rango, actuar sobre el sistema para volver a meterla en rango. Si nuestra temperatura corporal está subiendo mucho, el sistema lo sensa y actúa, pues por ejemplo, generando sudoración para que baje la temperatura corporal. Si nosotros estamos comiendo y de esa ingesta de carbohidratos sube la concentración de glucosa en sangre que se está distribuyendo en el organismo, el sistema lo sensa y lo que hace es producir insulina para que esa glucosa sea absorbida por las células, o sea almacenada o sea utilizada por los tejidos, de manera que la concentración de glucosa se mantenga constante, lo más constante posible, dentro de unos rangos lo más constantes posibles. Entonces, esa realimentación es vital. Una de las cosas que diferencia muchas veces a un organismo joven de un organismo anciano es que se pierde esa capacidad de realimentación. Hay varios tipos de realimentación, por ejemplo, la realimentación negativa y la realimentación positiva. Voy a poner ahora algún ejemplo. La más intuitiva es la realimentación negativa. Si imaginad que tenemos dos variables x e y, ¿vale? Si incrementamos la variable x, se produce un cambio en y que hace decrecer x. Imaginad que fuera la temperatura. Si aumenta la temperatura, se produce un aumento en la sudoración que hace que baje la temperatura. Eso sería una realimentación negativa, que es la más intuitiva. Pero también existen realimentaciones positivas, que sería, si hay un incremento en x, se produce un cambio en y que vuelve a incrementar x. Esta realimentación positiva, por sí sola, tiende a la inestabilidad, porque x crecería hasta el infinito. Se suele combinar con otro tipo de realimentaciones y se realiza el control combinado con otro tipo de realimentaciones. Un ejemplo de realimentación positiva, pues, por ejemplo, la producción de leche en una mujer que ha tenido un bebé, y la succión del bebé, la relación entre esas dos variables. Cuando un bebé nace y la madre empieza a producir leche, la producción de leche es muy poquita, ¿no? La producción de leche, que puede ser aquí el X, genera que el bebé succione y como succiona, esa succión produce que se genere el mecanismo de generar más leche. Hay más leche, el bebé come más leche, el bebé come más. Esto cuando se limita en función de la succión del bebé, que está limitada por el hambre que tenga el bebé y por la edad que tenga el bebé. Cuando el bebé es chiquitito, la succión es poca y la producción de leche se ajusta a esa succión y según el bebé va siendo más grande, va aumentando la producción de leche porque va aumentando la succión. ¿De acuerdo? Entonces esa realimentación positiva se ve autocontrolada pues por la succión del bebé. Hay otros mecanismos de control que es el control rítmico. Hay muchas cosas en el organismo que son rítmicas. Es lo que se llama ritmos circadianos o infradianos. Un ritmo circadiano es un ritmo que tiene la frecuencia del día.
Por ejemplo, hay muchas cosas que suceden en el organismo con una frecuencia diaria. La secreción de hormona del crecimiento, por ejemplo. La presión arterial. La presión arterial tiene una variación cíclica en 24 horas. La presión arterial es máxima sobre las 11-12 del mediodía y es mínima sobre las 3, las 4 de la madrugada. Y va generando esa onda cíclica, esa sinusoide de subir presión arterial, bajar presión arterial durante la noche. Hay otros tipos de control, pues por ejemplo el control del pulso cardíaco, que es una frecuencia, un periodo pues en torno al segundo, podemos considerar. Y muchas secreciones de hormonas pues también tienen un comportamiento rítmico, un comportamiento cíclico. Entonces nuestro organismo se ajusta con esos ritmos circadianos e infradianos. Por ejemplo, si muchos de esos ritmos están sincronizados por la luz solar. En función de cómo nuestro organismo capta la luz solar, sincroniza ese control rítmico, como os decía antes, de la presión arterial o el control rítmico de las zonas de los momentos de sueño, vigilia. Cuando nosotros viajamos a otros países, cuando nos vamos a Estados Unidos, lo que sucede es que se nos desincroniza ese control rítmico, esos ritmos circadianos se nos desincronizan. El jet lag es exactamente eso, que hay una asincronía con el nuevo ciclo de noche y de día. Una manera de conseguir que nos sincronicemos antes, cuando nos vamos a otros países, de reducir el tiempo que estamos en jet lag, es salir a la calle, que nos dé la luz, porque eso es lo que nos va a hacer volvernos a sincronizar con el nuevo ritmo circadiano. Bueno, pues nuestro organismo utiliza estas realimentaciones y estos controles para controlar las variables fisiológicas. Pues estos controles son también mecanismos que nosotros tenemos que reproducir con las ecuaciones de nuestro modelo fisiológico. Bueno, como resumen del sistema realimentado, el control realimentado es fundamental en los sistemas biológicos. Nos puede marcar el paso de estado sano a estado enfermo. Cuando falla el control, un organismo que estaba sano pasa a ser un organismo que está enfermo, que no es capaz de controlar la temperatura, que no es capaz de controlar la presión arterial o que no es capaz de controlar cualquiera de las variables fisiológicas. Por ejemplo, en esta realimentación, otro de los ejemplos que yo suelo poner, una manera de nuestro sistema fisiológico se ajusta al entorno, se ajusta a lo que está sucediendo. El ejemplo que os ponía antes de si veo un león salir corriendo, ese mecanismo de defensa se produce adrenalina que te prepara los músculos para una acción inmediata, se acelera el corazón para darle más oxígeno a todos los tejidos, etc. Cuando nosotros hablamos o cuando nosotros subimos escaleras o cuando corremos para coger el autobús, nuestro corazón se acelera para dar ese aporte extra que necesitamos, ¿no? Yo ahora mismo estoy hablando sin casi respirar, pues seguro que mi corazón está más acelerado que si no estuviera hablando tan seguido. Una manera de distinguir un corazón de una persona joven de un corazón de una persona más mayor es que el corazón de la persona joven es capaz de adaptarse a todos esos cambios en la vida diaria. Si analizásemos el electrocardiograma de esos dos corazones, nos daríamos cuenta de que en el electrocardiograma del corazón joven hay muchísima mayor variabilidad. El pulso cardíaco tiene mayor variabilidad. Si solo analizásemos el pulso cardíaco, su media y su varianza, la varianza sería grande respecto a la media. Sin embargo, una persona con un corazón, una persona mayor con un corazón ya más añoso, lo que nos daríamos cuenta es que ese corazón se ha convertido más en un marcapasos fijo. Su pulso cardíaco es más estable y se modifica mucho menos con los cambios de la vida diaria. Entonces,
Pues ese es uno de los motivos, que no hay un control realimentado que nos permita ajustarnos a esa vida diaria, lo que hace pues que muchas veces pues, las personas mayores son reaccionan de una manera menos activa a todo porque su corazón está reaccionando de una manera menos activa. Bueno, esto es más divertido contarlo en vivo y en directo y moviéndose en clase, pero es lo que tenemos. Bueno, ya os he dicho que los mecanismos de control generalmente combinan realimentación negativa y positiva. Y aquí os voy a poner un ejemplo de realimentación positiva y negativa, que es, por ejemplo, cómo evoluciona el número de sujetos en una población. Esa población pueden ser personas, animales, células. ¿Cómo evoluciona el número de sujetos? Pues el número de sujetos, por un lado, hay un control de realimentación positiva, que es el ratio de nacimientos. Y el ratio de nacimientos siempre es proporcional al número de individuos. Si tengo muchos individuos, nacerán más individuos nuevos. Esa realimentación es positiva. Yo tengo una población P. Van naciendo más individuos y P va creciendo y crecería hasta el infinito si no hubiera un mecanismo de control que es, pues eso, los fallecimientos. El nacimiento se puede... voy a sacarlo todo para que lo veamos, ¿vale? Entonces, el modelo matemático que me puede modelar ese componente de nacimientos es tan sencillo como decir lo que varía la población en un diferencial de tiempo. Ese diferencial de tiempo puede ser un mes, un año, una semana, pongamos que sea un mes. Lo que varía la población en ese diferencial de tiempo es igual a la población que tengo inicialmente multiplicada por una constante que es el ratio de nacimientos, y que ese ratio de nacimientos, si mi diferencial de tiempo, mi unidad de tiempo la estoy considerando el mes, es los nacimientos que hay en un mes, pongamos, en la ciudad de Madrid. Pues la variación de la población por unidad de tiempo, si la población empezó siendo 1.000.000, pongamos, y ese ratio de nacimientos es 0,008, pues en el instante siguiente tendremos P más 0,008 por P, ¿vale? Sería P más el diferencial de P partido por T, lo que tendríamos en el instante siguiente. Ese es una realimentación positiva que se combina con una realimentación negativa, que es el ratio de funciones, que también es proporcional al número de individuos. Y en este caso, pues está denotado como K sub T, que sería el ratio de defunciones. Lo que varía la población en unidad de tiempo debido a las defunciones aparece un signo negativo, porque lo que hace es decrementar la población, que es igual que en el caso anterior, proporcional a la población inicial multiplicada por el ratio de defunciones. Si yo quiero la combinación, yo quiero saber cómo mi población evoluciona en el tiempo, la derivada de la población en función del tiempo es la suma de esos dos componentes, la suma de los nacimientos menos la suma de las defunciones. Y con esto yo tendría mi modelo matemático de la evolución de la población. Bueno, yo creo que vamos a parar aquí 10 minutitos, ¿vale? Continuamos a las 2 y voy a intentar... bueno, decidme primero si tenéis algún tipo de pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, que me la haga. O quizá preferís que sigamos 20 minutos más o algo así y no hacemos descanso y acabamos un poquito antes. ¿Continuamos? Decidme sí o no. Venga. Acabamos a las 2:10. Yo creo que mejor seguir y acabar antes. Venga, continuamos. Vale. Pues venga, seguimos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de los modelos matemáticos? Un poco ya os lo he ido contando, ¿no? Que podamos trabajar con esos modelos en lugar de trabajar con los humanos para hacer experimentos. Y el objetivo, dicho de una manera más formal, de un modelo matemático es describir y representar matemáticamente
los procesos químicos y de control en los sistemas biológicos. ¿Para qué usamos los modelos matemáticos? ¿Para qué los podemos querer? Pues el propósito puede ser descriptivo, por ejemplo, que yo quiero describir cómo una determinada glándula segrega una hormona. Pues expreso el modelo matemático que a lo mejor depende de los kilos de peso de la persona, de su edad, de su sexo. Represento matemáticamente cuáles son las variables que afectan a ese proceso fisiológico y con eso estoy describiendo el proceso fisiológico. Otro propósito y muy interesante es la predicción. Si yo tengo el modelo matemático, puedo predecir el futuro. Tengo la bola de cristal para predecir el futuro. Imaginad, yo qué sé, la ecuación del movimiento parabólico. Si yo cojo una pelota y la lanzo en el aire, hace un movimiento parabólico. Como yo sé cuál es la ecuación matemática, podría predecir en función de la fuerza y la dirección inicial en qué lugar va a caer la pelota, puedo decirlo de alguna manera, puedo predecirlo, ¿no? Si estuviéramos hablando de balística, con ese modelo matemático, alguien que está disparando un cañón, pues podría predecir dónde va a caer la bala del cañón, ¿vale? Si lo que yo tengo es un modelo fisiológico, si ese modelo es capaz de predecir la concentración en sangre de un fármaco, por ejemplo, yo puedo predecir con una dosis A cuál será la concentración del fármaco dentro de 3 horas. Si ese fármaco, imaginad que es un fármaco para eliminar el dolor y yo estoy haciendo una intervención a una persona en un quirófano, me interesa que la concentración de fármaco para evitar el dolor esté por encima de un umbral durante toda la intervención y evitar que el paciente sufra. Pues con el modelo matemático yo puedo saber en función de la dosis que le he administrado al paciente, qué concentración va a haber dentro de 5 minutos. Podría tener un sistema que va calculando la concentración cada 5 minutos y si baja por debajo del umbral que sabemos que se generaría dolor, pues hace que la bomba de infusión durante la intervención administre una nueva dosis para mantener ese nivel por encima del umbral. Y otro propósito de los modelos matemáticos es que sirvan para explicar procesos que son desconocidos. Si nosotros somos capaces de hacer un modelo matemático que es muy fiel a los datos de un experimento, esas ecuaciones en algunas ocasiones nos ayudan a explicar cuál es el proceso fisiológico que está detrás. Porque si la ecuación se ajusta muy bien a los datos, es que se está ajustando muy bien a lo que sucede. Pues a lo mejor esa ecuación me explica que ese proceso fisiológico depende de la edad, o que depende del peso, o que depende de la proporción de grasa-músculo, o de lo que dependa. ¿De acuerdo? Entonces, para estos 3 propósitos se suelen utilizar los modelos matemáticos. ¿Y cuáles son las aplicaciones más habituales? Pues, por ejemplo, estimar parámetros internos que son inaccesibles por medio de la observación. Antes os comentaba que una de las dificultades es que muchas veces no podemos hacer medidas in vivo. No podemos saber cuál es, pongamos, la concentración de adrenalina que hay exactamente en la célula que está, yo qué sé, en una célula del riñón, pongamos. Si yo quisiera saberlo, tendría que meter una aguja y hacer ahí una medición. Pues por medio del modelo matemático, con una medición a lo mejor en sangre, puedo hacer una estimación de cuál es ese valor en otros tejidos, en otras zonas del organismo. Un poco ya lo he comentado, otra aplicación, modelos de predicción de la respuesta a medicamentos. Por ejemplo, hay medicamentos que son caros, uno de ellos es la eritropoyetina, la EPO, habréis oído hablar del dopaje por EPO. Pues la EPO es un fármaco que estimula la producción de glóbulos rojos y que se utiliza en personas que tienen anemia. También lo utilizan los deportistas tramposos para tener más glóbulos rojos, pero es un fármaco que se utiliza para la anemia
porque estimula la generación de glóbulos rojos. Es un fármaco bastante caro y existen modelos que predicen cuál será la concentración de glóbulos rojos dentro de un mes en función de la dosis de EPO que tú te pongas ahora. Entonces, lo que se utilizan esos modelos es para minimizar la dosis de EPO, consiguiendo unos resultados terapéuticos adecuados, que la persona tenga los niveles de glóbulos rojos por encima del umbral de anemia. Modelos predictivos para el tratamiento de pacientes. Pues eso, si yo le pongo a este paciente este tratamiento, ¿cuál será su evolución? ¿Cuál es su pronóstico? Una de las cosas que hacen los médicos es pronóstico. El pronóstico es sinónimo de predicción. Pues hacer pronóstico utilizando, ayudados por modelos predictivos. Otro es modelos para el diagnóstico. Y pone ahí entre paréntesis, la estimación de parámetros nos da información útil para el diagnóstico. Imaginad que el modelo me permite estimar cuál es la cantidad de hormona que se está segregando. Si ese modelo me da esa estimación y yo sé cuáles son los umbrales normales para esa hormona, si esa hormona está por encima o por debajo del umbral de normalidad, me sirve para diagnosticar, este modelo me sirve para diagnosticar que esa persona tiene un problema en la segregación de esa hormona. O sea, el hecho de que me permita estimar parámetros internos, cuando esos parámetros internos están fuera de los rangos de normalidad, ese modelo me permite hacer diagnóstico del paciente. ¿Cuál es? Que el paciente, me permite determinar que eso que estoy modelando, ese sistema que estoy modelando, tiene un fallo. Y en medicina, los fallos del sistema es lo que son los diagnósticos. Un diagnóstico es determinar un fallo del sistema. Y una vez que conozco el fallo del sistema, se hace una acción terapéutica, se propone una terapia, que puede ser un fármaco, y en función de esa terapia, el paciente tendrá un pronóstico u otro pronóstico. Bueno, y otra de las aplicaciones bastante habituales de los modelos son los modelos para la educación. Si yo tengo un modelo matemático que me está representando un proceso fisiológico, puedo utilizar ese modelo para jugar con él, por decirlo de alguna manera. Puedo hacer un modelo interactivo en el que el usuario pueda subir, bajar cosas en las entradas y ver qué sucede a la salida. Puedo utilizar el modelo para enseñar a los estudiantes de medicina, por ejemplo, qué sucede cuando un paciente tiene la concentración de sodio más baja de lo habitual y el sistema, te pongo en la entrada menor concentración de sodio y hace que el sistema, pues, que el usuario aprenda qué sucede con el sistema cardiovascular, con el sistema nervioso y cómo afecta al resto del sistema. Entonces se utilizan bastante para educación. Cuando se utilizan para educación son modelos genéricos que no tienen por qué estar personalizados para un paciente concreto, pero cuando se utilizan para todos los casos que aparecen arriba, sí que tenemos que personalizar el modelo para la persona. Y eso es algo también bastante complicado, ¿vale? Bueno, pues, pero la personalización del modelo es lo que permite que ese modelo me permita hacer predicción o diagnóstico con ese paciente concreto. Si yo tengo un modelo que me representa bien a un paciente, puedo trabajar con el modelo antes de aplicarle la terapia al paciente. Juego con el modelo, que es como mi paciente virtual, y sobre ese paciente virtual le administro una dosis de fármaco anestésico, por ejemplo, durante una intervención. Y analizo si el nivel de conciencia o de analgesia del paciente está dentro de los niveles permitidos. Yo he personalizado el modelo para esa persona, pues indicando su peso, por ejemplo, su edad y su sexo. Y veo si con esa dosis que yo estoy planificando ponerle al paciente, conseguiría que durante la intervención el paciente no se mueva, el paciente no sufra dolor y el paciente además tenga amnesia y no se acuerde de lo que ha sucedido. Juego con el modelo, planifico cuál va a ser las dosis que le pongo al paciente y cuando llega el paciente al quirófano y durante la intervención real, utilizo esa información personalizada para ese paciente y minimizar riesgos. Bueno, seguimos.
Bueno, otros propósitos de los modelos, pues añadir conocimiento al que ya se tiene. Imaginad que conocemos cómo se segrega una determinada hormona por una determinada glándula, pero hacemos un estudio experimental y nos damos cuenta que el modelo no se ajusta exactamente a los datos. Y decimos, ¿qué le tengo que poner yo a este modelo matemático para que se ajuste a los datos? Le sumo un componente nuevo, una nueva porción matemática a ese modelo que consigo que se me ajuste exactamente a los datos. Pues ese componente nuevo que yo con el que he conseguido que mi modelo se ajuste perfectamente a los datos, seguramente me está dando conocimiento que no se conocía hasta ahora y que me explica mejor los datos, con lo que a lo mejor eso que yo le he añadido es una componente que depende de la edad del paciente o una componente que depende de los años que lleva con esa enfermedad o que depende de su peso y hasta entonces no se había tenido en cuenta. Otra de las cosas muy importantes para los que nos sirven los modelos es para chequear hipótesis. Chequear una hipótesis es validar algo, pues por ejemplo, yo creo que este paciente, si le administro una dosis de 4 de este fármaco, se cura. Mi hipótesis es que este paciente se va a curar si yo le administro una dosis de 4 unidades de este fármaco. Se lo meto al modelo que tengo hecho de mi paciente virtual y verifico si se cura o no se cura. ¿Vale? O sea, me permite demostrar a priori hipótesis para luego implementarlas en el paciente real. Otra de las cosas que me permiten los modelos matemáticos es la simulación. La simulación, de alguna manera, bueno, pues es ver la evolución de los valores en el tiempo, representar las gráficas en el tiempo de cómo va evolucionando, pues concentración de cualquier cosa en sangre, etc. Y esa simulación, de alguna manera, es la predicción, ¿vale? Pero representada visualmente, de manera que podemos ver cómo evolucionan cada uno de los parámetros del modelo en el tiempo. Y otra de las cosas para lo que me sirven los modelos es para diseñar experimentos. Imaginad que yo tengo que hacer un experimento con pacientes. Pues que tengo que, pues no sé, cualquier tipo de experimento con pacientes. Y necesito involucrar a 50 pacientes, tenerlos ingresados durante 24 horas en el hospital a cada uno de ellos, hacerles extracción de sangre cada 20 minutos, o sea, una cosa bastante invasiva, costosa desde el punto de vista de dinero, de esfuerzo de los participantes. Es algo muy, muy, muy costoso que lleva mucho tiempo y cuesta mucho dinero. Entonces, a lo mejor yo con ese experimento lo que quiero es chequear varias hipótesis. Pues si al paciente le administro este fármaco y luego este otro, consigo que su nivel de tal parámetro esté controlado mejor que si le administro, en vez de esos 2 fármacos, otros 2 distintos, ¿vale? Tengo 2 hipótesis y voy a probarlas, cada una de ellas, con un grupo de pacientes o con el mismo grupo de pacientes, pero 2 veces. Primero pruebo una y luego con ese paciente le cito una semana después y pruebo la otra. Si yo tengo un modelo de los pacientes que me sirve como paciente virtual, puedo contra ese modelo matemático probar las 2 hipótesis de administración de los fármacos y a lo mejor veo que solo una de ellas genera lo que yo estoy esperando. Entonces, descarto el hacer experimentación con humanos de la primera hipótesis porque mi modelo matemático me ha dicho que esa hipótesis no se cumple y que la segunda sí se cumple. Entonces diseño los experimentos reales en función de lo que me hayan dicho mis modelos matemáticos inicialmente. O sea, me sirve con los modelos matemáticos que están implementados en un portátil, en un ordenador, en un servidor, que pueden ser ejecutados tantas veces como queramos. Podemos probar 10 hipótesis y a lo mejor llevar solo a la experimentación humana 2 de ellas, que son las que me han dado pues resultados más exitosos, ¿no? Con más probabilidad de éxito. Entonces, consigo acelerar la investigación y consigo reducir los tiempos y consigo reducir los costes y siempre posible en costes no solo el dinero,
sino posibles efectos secundarios que pudiéramos tener con los sujetos que participan en los experimentos. Con humanos, a lo mejor un experimento involucra a 30, 40, 50 personas. Con los modelos matemáticos yo me puedo crear cohortes de pacientes virtuales de cientos de pacientes, sin ningún coste adicional. ¿Vale? Esos pacientes virtuales modificando sus parámetros de peso, altura, los que estén caracterizando al sujeto humano, puedo construirme cohortes sobre las que testear, muchísimo más grandes y muchísimo más baratas, por decirlo de alguna manera, que si lo hago con humanos. ¿Vale? Seguimos. Bueno, si le queremos poner un adjetivo a qué tipo de modelo estoy creando, si nos fijamos en qué conocimiento tenemos del sistema, los podríamos catalogar en 3 tipos. Modelos empíricos, teóricos o mezcla empírico-teórico. Empírico son los data-driven que os hablaba antes. Son modelos tipo entrada-salida donde, conocidas las entradas, yo puedo calcular las salidas. Es como una caja negra donde yo no tengo por qué conocer el contenido de la caja, o el contenido de la caja no tiene por qué ser una representación explícita del modelo fisiológico, sino una caja que es capaz de darme una salida válida cuando en función de las entradas que yo le ponga. Ya os digo que estos serían los modelos data-driven. Los modelos teóricos son modelos en los que conocemos la estructura, en los que las ecuaciones matemáticas tienen un significado todas ellas, como el que os he demostrado, por ejemplo, de la relación entre presión y volumen del sistema cardiovascular. Pues en la ecuación matemática, las constantes, por ejemplo, tienen un significado fisiológico que depende pues, de características de la sangre, del vaso sanguíneo, etc. Nosotros en la ecuación matemática vemos el proceso fisiológico. La estructura de la ecuación matemática, la estructura del modelo, está íntimamente ligada a cómo es el proceso fisiológico. En uno empírico no tiene por qué suceder. El empírico puede ser, yo tengo un conjunto de datos experimentales y ajusto por mínimos cuadrados el polinomio de segundo grado o tercer grado o del grado que sea, que mejor se ajusta a esos datos. Ese polinomio no tiene por qué tener sus constantes una representación, una correlación con el proceso fisiológico, pero matemáticamente es el que mejor se ajusta a los datos. Y una cosa muy habitual, como ya os he comentado, es que tengamos modelos que inicialmente son teóricos, pero luego añado información procedente de estudios experimentales para completar ese modelo con una componente empírica de una cohorte de pacientes que yo haya utilizado para extraer datos experimentales. Bueno, eso es si nos fijamos en el conocimiento que teníamos del modelo. Si nos fijamos en qué representación matemática he elegido para implementar ese modelo, nos encontramos que podemos tener modelos deterministas, modelos estocásticos o modelos distribuidos. Los modelos deterministas pueden ser modelos lineales o no lineales, son ecuaciones matemáticas pues las convencionales con las que estamos acostumbrados a trabajar, que siempre ante la misma entrada me da la misma salida. Si yo pongo un valor de entrada, un modelo determinista siempre me va a dar la misma salida. En contraposición con los modelos estocásticos. Los modelos estocásticos utilizan funciones de probabilidad, funciones de estadísticas. Por ejemplo, una célula, yo a veces no, vosotros no me conocéis, pero me pasa muchas veces que se me van las palabras. Las células del cerebro se llaman, alguien que me lo escriba, neurona, ya. Las neuronas se disparan de una manera probabilística, no siempre se disparan de una manera determinista. Podemos modelar ese proceso de disparo de las neuronas como una función de probabilidad. Podemos hacer un modelo estocástico donde cada neurona al final es una función de estadística, una función de probabilidad,
y combinamos todas esas funciones de probabilidad para pues, hacer la función del cerebro. En un momento determinado esa neurona se dispara o se puede no disparar. Si yo ejecuto mi modelo estocástico con las mismas entradas, me va a dar resultados parecidos, pero no exactamente iguales en cada ejecución, ¿vale? Y por último, los modelos distribuidos, que son modelos que se expresan en derivadas parciales en tiempo y espacio, son modelos en los que tenemos que modelar, por ejemplo, el espacio. Si yo quiero modelar el miocardio, el tejido cardíaco, el tejido del corazón, y yo quiero ver cómo se propaga la señal, la señal nerviosa por ese tejido, y necesito representar el tiempo y necesito representar el espacio en X e Y, cómo es esa propagación de la onda que me genera el latido cardíaco, necesito un modelo distribuido expresado en derivadas parciales. Entonces, dependiendo de qué quiero modelar, dependiendo de qué quiero representar, voy a utilizar una aproximación matemática u otra, ¿vale? Nosotros tenemos que conocer bien cuál es el proceso fisiológico y en función de cómo es ese proceso fisiológico y los resultados que yo quiero obtener, elegiré un modelo determinista, elegiré un modelo estocástico o elegiré un modelo distribuido. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que podemos parar aquí la clase de hoy y continuaríamos el próximo día viendo ejemplos y viendo herramientas para la construcción de modelos. Ya os digo, la clase queda grabada y os cuento ahora, bueno, primero querría que me contarais o que me dijerais ahí en el chat si se ha escuchado bien, si se ha podido seguir bien la clase o si pensáis que estoy hablando muy rápido, etcétera. Voy a parar la grabación y decidme un poco.